exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebraré tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cariñoso Salvador, huyó de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo donde hallar, indefenso acudo a ti, solo pude desmayar, porque mi peligro vi. Solamente tu Señor puedes dar consuelo y luz. Tengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Débil me pusiste en pie, triste ánimo me das. Al enfermo das
Querida iglesia, muy buenos días. A pesar de que estamos viviendo tiempos agitados, no solo por la pandemia, sino ahora por la situación país, estamos contentos de que estamos con vida, de que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para reunirnos de manera presencial aquí en el templo y de manera virtual. Le ha dado gracias al Señor porque Él le ha dado la vida a usted, porque hoy se ha levantado y ha podido respirar y caminar y desayunar los que han podido desayunar a esta hora. Hay un salmo que me gusta mucho, es el Salmo 104 y dicen los versículos 1 al 7. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Te has vestido de gloria y de esplendor. Tú eres el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una tienda, que construye sus altas moradas sobre las aguas, que hace de las nubes su carroza, que anda sobre las alas del viento. Qué preciosa manera de escribir poesía. Dice versículo 4, que hace los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego hace sus servidores. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el océano como con vestido la cubriste. Sobre las montañas estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Se apresuraron al sonido de tu trueno. Subieron las montañas, descendieron los valles al lugar que tú estableciste para ello. Y termina el Salmo en el versículo 35 diciendo: bendice, oh alma mía, al Señor, aleluya. Y de los Salmos 103 en adelante hay un paquetito de salmos que comienzan con bendice, alma mía, al Señor. Es una forma de alabar al Señor porque Él es bueno, porque sus misericordias son eternas, porque Él es el Dios del universo. Y cuando entendemos que Él es el Dios del universo, podemos estar seguros de que estamos en las mejores manos, de que nuestra existencia, la existencia y lo que está ocurriendo en nuestro país está bajo su dirección, bajo su cuidado. Y a veces nos preguntamos por qué ocurren cosas malas, por qué la violencia alrededor nuestro, por qué tanta injusticia, como lo recordábamos el jueves en el estudio de Habacuc. Y tenemos preguntas al Señor. Y creo que la Biblia es clara en manifestarnos esa posibilidad que tenemos como hijos de Dios en hacerle preguntas. Pero qué mejor manera de encontrar respuesta a esas preguntas que escuchando su voz a través de las Escrituras. Hoy tenemos una nueva presentación de un pasaje de la serie sobre el Evangelio de Marcos, preguntas en torno a Jesús. Y hoy corresponde una pregunta que es muy común en el mundo. ¿No te importa que perezcamos? Y así he titulado al mensaje de hoy: Señor, ¿no te importa que perecemos? Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día al anochecer les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oremos antes de comenzar.
Padre de los cielos, gracias te doy porque tú eres bueno, porque tu palabra nos habla claramente a la vida. Y gracias porque el pasaje que hoy ha correspondido es tan útil para los tiempos que estamos viviendo en Colombia. Yo te pido, Señor, que tú nos hables hoy al corazón. Que no sean mis pensamientos ni el producto del estudio, sino que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos a través de tu palabra, así como está, tan clara, y que podamos meditar en ella y de acuerdo a tu palabra podamos vivir. De eso se trata la vida de la fe. Ayúdanos en Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Tenemos este pasaje que en cuestiones literarias es muy rico. Marcos ha diseñado esta porción de tal manera que podemos disfrutarla, podemos no solo leerla, sino encontrar una serie de detalles que lo hacen rico literariamente. Un pasaje que podemos leer, estudiar y que podemos disfrutar también en cuanto a la meditación. Yo espero que durante la lectura de esta porción usted haya comenzado a meditar. Este pasaje se encuentra en una porción un poco más grande de Marcos y en el capítulo 4 comenzamos a ver las enseñanzas de Jesús. Hay una serie de parábolas. La parábola del sembrador, que es explicada a sus discípulos, la parábola de la lámpara y la medida, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola del grano de mostaza. El Señor Jesús ha predicado a sus discípulos. Les ha predicado no solo a ellos, a quienes les ha explicado lo que significan las parábolas, sino que ha predicado a la multitud. Es decir, hay un día de Jesús cargado de enseñanzas. Y a mí me gusta este pasaje porque me parece que me veo ahí y el Señor me entiende, el Señor Jesús me entiende, porque para muchos predicar es un ejercicio sencillo. Usted ya sabe, ya usted estudió teología y usted puede abrir la Biblia y explicar cualquier cosa. Los que no saben lo que significa preparar un mensaje, las semanas de estudio, las horas de oración antes y la carga espiritual a la hora de predicar. Los que no saben eso, los que no han experimentado eso, no podrían entender cómo un predicador está un domingo en la tarde, después de predicar 1, 2, a veces hasta 3 veces. Y veo que este pasaje me pastorea personalmente, porque veo a un Jesús que después de haber predicado a la multitud, capítulo 4, versículos 1 al 9, y después de haber explicado las parábolas a sus discípulos, no sabemos si a los 12 o a un grupo mayor, llega la noche y está extenuado, tan cansado, que se monta en la barca y se queda dormido profundo. Mi esposa se ríe porque a veces llego a mi casa, me ducho, me acuesto y a los 2 minutos ya estoy profundo. Porque el ministerio de la predicación es el de llevar la palabra y es una confrontación ante el poder de las tinieblas. Si hay algo que agota físicamente, mentalmente, y que se convierte en una batalla espiritual, es la predicación, es la proclamación del Evangelio. Y aquí vemos a un Jesús extenuado que se acuesta y ni siquiera una tempestad lo despierta. Pero como lo decía hace un momento, este pasaje está incrustado en algo mayor. El Señor Jesús ha terminado de predicar, de enseñar. Y luego vienen algunos relatos cortos de un endemoniado, de una mujer con flujo de sangre y de una niña que ha muerto, la hija de Jairo. Y
lo que encontramos en estos relatos de la tempestad, del endemoniado, de la mujer con el flujo de sangre y de la niña que muere, hay algo particular y es la fe. Es la suma de dos cosas. La predicación del reino de Dios es la proclamación verbal, pero la fe en Marcos es mostrada en acciones, no es mostrada en teología, no es mostrada en conocimientos ni en predicación, sino una fe que es vivida. En este pasaje podemos encontrar la pregunta que se les hace a los discípulos: ¿ustedes no tienen fe? La respuesta la da Marcos en el capítulo 5, aunque él no escribe por capítulos, pero la encontramos en lo que hoy conocemos como el capítulo 5 de Marcos. Y es una ironía. A mí me encanta Marcos porque muestra muchas ironías. Y Marcos muestra la ironía de que quien actúa en fe no es el grupo de discípulos, sino es un endemoniado que acaba de ser transformado por el poder de Jesús. Y el versículo 20 dice: y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis. Decápolis es una zona fuera de Israel, es una zona de extranjeros, una comunidad gentil. Este hombre es gentil, está en Gadara, allí han desembarcado después de la tempestad, y este hombre fue por todo Decápolis, una gran región de 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades, y comenzó a contar cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Y es así como encontramos en el capítulo 7 y capítulo 8 una gran multitud, 4,000 personas que están otra vez en la región de Gadara. ¿Y cómo llegan 4,000 personas ahí? Por la proclamación de ese misionero. ¿Y cuál es el misionero? Y lo vamos a ver la próxima semana. Un hombre endemoniado, tan endemoniado, que lo habían echado de la ciudad y vivía entre los muertos, en los sepulcros. Y comienza a reaccionar con fe, es una fe activa. La segunda que tiene la fe es otra mujer que ha sido echada. Ella es una mujer que ha sido aislada por las leyes del Antiguo Testamento, que una mujer con flujo de sangre no podía tocar. Todo lo que ella tocaba era inmundo. La casa, su cama, su silla, sus platos, todo lo que tocara era inmundo. Y ya había 12 años, había gastado todo lo que tenía. Pero esta mujer dice: si tocara aunque fuera el borde de su manto sería sana. Y lo hace y lo logra y se expone a la muerte porque comienza a tocar a todos. Inmundo, inmundo, inmundo. A todo el que tocaba. Y ella la podrían lapidar por eso, por haber tocado a los que estaban sanos. Pero la respuesta de Jesús es: hija, tu fe te ha salvado. Y a continuación la hija de Jairo, que ha muerto, y el Señor le dice: no tengas miedo, solo cree. Cree es fe. Pero la fe no es intelectual, es una fe reflejada en acciones, como la fe debe ser. La fe no es intelectual, la fe no es académica. Usted puede tener todos los conocimientos, toda la teología sistemática en su cabeza y aún así no vivir en fe. La fe para Jesús, así como la muestra Marcos, es una fe que se refleja en acciones. Y aquí tenemos el contraste, aquí tenemos la ironía terrible. Los discípulos que no tienen fe y las personas excluidas, una muerta, una enferma con flujo de sangre y un endemoniado que tienen fe. Y aquí en esta porción hay algunos otros detalles que quiero presentarles. En esta porción hay 3 cosas grandes. Versículo 37, una gran tempestad. Versículo 39, una grande bonanza o una gran calma. Versículo 41, un gran temor. Gran tempestad, gran calma,
y gran temor. Tres cosas grandes. Si usted puede tomar allí su Biblia y puede subrayar estas palabras que se repiten: gran, grande y gran. Tres cosas grandes. Pero cada una de estas cosas grandes provoca una pregunta. La gran tempestad provoca la pregunta de: ¿no te importa que perezcamos? La grande bonanza produce una pregunta, esta vez de parte de Jesús. ¿Por qué están asustados? ¿Es que no tienen fe? Y esto grande que hace Jesús, que es la gran calma, también provoca el gran temor. Y este gran temor a su vez trae otra pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tres cosas grandes que provocan tres preguntas, y de eso se trata el mensaje de hoy. Vamos a ver la primera cosa grande que provoca la primera pregunta. La primera cosa grande es la gran tempestad. Versículo 37. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Versículo 38. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron. Jesús está tan profundo, está tan agotado, está durmiendo. Y la pregunta que los discípulos se hacen es: ¿cómo es que este hombre que ha echado fuera demonios, que ha sanado a tantas personas, que ha predicado el mensaje del reino de Dios, Él es el Rey prometido que está entre nosotros y se ha mostrado con señales y milagros, ¿por qué duerme mientras estamos pasando por esta gran tempestad? Es la pregunta de una teología mal entendida, de una teología por editar. Y aquí los discípulos están tal vez siendo un ejemplo de lo que pensaba toda Israel con relación a lo que estaba ocurriendo en el ámbito político. Ellos, después de tener su monarquía con el rey Saúl, David, Salomón, Roboam, habían visto cómo el reino se dividía. Los antepasados de estos hombres israelitas que estaban durante el primer siglo, durante el ministerio de Jesús, ellos se preguntaban: ¿por qué nuestros antepasados? Ellos que habían visto la nación dividirse, esa nación que, siendo la nación de Dios, el pueblo de Dios, había visto en el reino del norte ya la nación dividida en el año 722 a.C., a Asiria caer sobre esa parte, el reino del norte, y había sido llevada cautiva la gente del reino del norte. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el Dios que cuida? Es la misma teología del tiempo de Samuel el profeta. Los hijos de Elí que no conocen a Dios, ellos tienen una religiosidad, ellos ofrecen sacrificios. Y están perdiendo la batalla contra los filisteos, primero de Samuel capítulo 4. Pero ellos dicen: claro, si traemos el arca, nos dará la victoria porque el arca es nuestro Dios en medio de nosotros. Tenían una religiosidad. Y vienen los hijos de Elí, Ofni y Fines, y llegan con el arca a la zona de batalla. Y cuando los israelitas vieron el arca, lanzaron un gran grito de victoria, que hasta los filisteos se asustaron. Ellos tenían el amuleto allí, el arca, que para ellos no significaba la presencia del Señor, de ese Dios al que debían adorar, al que debían obedecer, sino era simplemente un amuleto, como la Biblia abierta en el Salmo 91. Si la dejamos abierta en el Salmo 91, ¿qué nos puede pasar? Es la palabra de Dios abierta, es un amuleto más.
O el amuleto de la sangre de Cristo tiene poder, que se dice solo como un amuleto y ya. Eso no tiene poder en sí, una palabra, una expresión, como si fuera un hechizo. Es la vida del pueblo, la vida de la persona. Y el Señor les da una lección. Ellos, los filisteos, vienen, capturan el arca y se la llevan. Y la fe de los israelitas es puesta a prueba. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo el pueblo de Dios, perdamos en nuestras batallas contra los filisteos? Y luego viene Asiria, como lo estaba contando, y luego viene Babilonia, el nuevo imperio que se levanta sobre Asiria, lo destruye, y el nuevo imperio cae sobre el reino del sur, sobre Jerusalén, la sitia, la destruye, templo, joyas, los objetos sagrados, todo eso desaparece. Y la pregunta que se hace Israel es, ¿qué pasó aquí? ¿Dios nos falló? Es la misma teología que debía editarse, esa teología que sugiere que si Dios está con una persona o con un pueblo, entonces todo lo que haga esa persona y todo lo que hace ese pueblo tiene que ser bendición. Es la misma teología de los amigos de Job. ¿Cómo es posible que esté enfermo, que le haya dado lepra, que haya perdido todo? Es porque Dios está en contra de él. Algo malo hizo. Porque el Señor no permite que le pase nada al justo. Esa teología que debería reenfocarse. Ese pensamiento que hoy habita en el corazón de muchas personas creyentes en el Evangelio. Que si estoy bien, entonces el virus no va a llegar a mi casa. Que si el Señor es mi Dios, entonces mi empresa no va a quebrar. Que si estoy aquí, entonces nada malo me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Es cuando la gran tempestad llega al pueblo y el pueblo se pregunta, ¿cómo así? ¿Por qué todo esto está pasando? ¿Y Dios dónde está? Se ha ido. Y es la misma pregunta de los que dicen, si Dios existiera, no estaría pasando esto, los niños no morirían, los jóvenes no morirían, no habría semejante situación de guerras nacionales e internacionales. Pero la Biblia es clara en manifestar que Dios es soberano y que Él hace como quiere y que Él permite las guerras, las batallas. Él permite esto para que nos demos cuenta de cómo está dañada nuestra sociedad, una sociedad que le ha dado la espalda. Pero también la Biblia es clara en mostrar que ocurren cosas inesperadas, que sí es posible que caiga un rayo en la casa de un creyente, es posible que una tempestad dañe un cultivo, es posible que una serie de lluvias acaben con casas, destruyan todo lo que hay. Es posible que los maremotos destruyan poblaciones enteras, que tsunamis, todo eso es posible. Y no necesariamente porque el Señor está dormido o porque Dios no está. Dios lo permite, Dios permite tormentas. Y esta pregunta que viene después es la pregunta que hacen muchas personas. Señor, ¿no te importa que estamos sufriendo? ¿Cuántas veces te he clamado por esto y tú no respondes? ¿No te importa, Señor? La respuesta del Señor no se hace esperar. Él, antes de responder y de adaptar la teología de ellos, Él solo se levanta. Versículo 39. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. O hubo una gran calma. ¿Ustedes se imaginan? Es el Señor respondiendo no con un grito,
no con un regaño a esos que no confían en Él, sino se levanta y les responde. Le habla al mar y le habla al viento, y el viento y el mar le obedecen. Pero esta gran calma trae consigo una pregunta. Esta vez no es de parte de los discípulos, sino de parte de Jesús. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿A qué fe se refiere? ¿Quién no tiene miedo en medio de una tempestad? Yo me imagino la escena y puedo entender a los discípulos. ¿Quién no tiene miedo en medio de una gran tempestad? Yo no sé cuántos de ustedes han estado mar adentro y se han puesto a mirar hacia abajo y ver la oscuridad de esa profundidad. Mirar abajo y no ver nada. Y se pone uno a pensar, ¿qué tal que esto se hunda? Y se levanta una gran tempestad. Es lógico que ellos estuvieran asustados. Pero en la reacción de ellos, no es el susto de ellos solamente, sino es el susto, el temor, el miedo de ellos que les hace preguntarle al Señor, es que no tienes cuidado de nosotros, es que no te importa que estamos a punto de hundirnos, es que no te importa que estamos a punto de perecer, no te importa, Señor, no te condueles, estás durmiendo. ¿Por qué te clamo y no respondes? Y la respuesta de Jesús es de amor hacia ellos. Calma la tempestad, calma el viento con su voz y les pregunta, ¿por qué están asustados? ¿No tienen fe? Y la pregunta de Jesús revela que estos hombres, a pesar de que habían visto a Jesús hacer milagros, de que habían visto a Jesús sanar enfermos, liberar demonios y predicar, ellos pensaban que el Señor había perdido el control de lo que estaba pasando. Y por eso le increpan de esa manera. Y la pregunta que el Señor les hace, se la hace a todo cristiano hoy. ¿Por qué están asustados? ¿No fue la pregunta que el Señor nos hizo de muchas maneras en medio de la pandemia el año pasado y a comienzos de este año y todavía estamos viviendo en medio de ella? ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿Ustedes creen que yo he perdido el control? Y es la falta de paz. Y es la invitación que el Señor hace a su pueblo a tener paz en medio de la tormenta. ¿Y cuál es la paz en medio de la tormenta? No es la tranquilidad de que no está pasando nada. No es quedarse sentado en la casa comiendo, no es quedarse inactivo, es tal vez sentir preocupación, la preocupación humana. Pero es una invitación a que en medio de la preocupación podamos decir, Señor, no entiendo esto que está pasando. Yo no entiendo por qué la pandemia, no entiendo por qué tantos muertos, no entiendo por qué la violencia, no entiendo por qué la injusticia. Señor, no lo entiendo. Y me asusta lo que pueda venir. Pero es la invitación a pensar, Señor, a pesar de esto, yo sé que tú tienes el control. ¿Y cómo me habla ese pasaje en Isaías capítulo 6? Y lo recuerdo cada vez que tengo algún problema, porque Isaías está viviendo en un momento de tensión internacional. Dice el capítulo 6, versículo 1 de Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Todo abajo en la tierra está vuelto un desastre. Las naciones se están levantando, las naciones enemigas vienen, se acerca Babilonia, Israel está a punto de caer a manos de Babilonia, hay guerra, hay sangre por venir.
Pero el Señor no está desesperado. El Señor está así como lo ve Isaías, cuando el mundo está, entre comillas, patas arriba. El Señor está sentado en su trono. Es esa comprensión, esa percepción de Dios, de que en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación abrumadora, que podamos pensar nosotros, en medio de este desorden, Señor, tú estás sentado en tu trono. Tú no has perdido el control. Tú tienes el control de todo lo que está pasando a mi alrededor. Y es esa paz que brota de una persona que tiene confianza en Él. Es esa paz que brota del corazón de un hijo de Dios que cree, que ha recibido esa capacidad de creer, de confiar en Él. Lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el remanente. Podríamos hablar de ese remanente hoy, ese grupo de personas que en medio de la situación tiene paz porque sabe que Dios sigue al control de las cosas. Y es eso lo que le puede traer paz a usted, independientemente de cuál sea su situación, independientemente de cuál sea su dolor, su fracaso, su frustración. El Señor está sentado en el trono, el Señor tiene el control. Tercera cosa, versículo 41. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La pregunta que les hago es, ¿quién es ese? ¿Es Jesús? Sí. ¿El milagrero? ¿El maestro? Fíjese que le dicen maestro, no le dicen Señor. ¿Quién es ese? Salmo 103. Hablando el salmista del Señor, se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres tú, te has vestido de gloria y de esplendor. Y dice el versículo 7, a tu reprensión las aguas huyeron, se apresuraron al sonido de tu trueno. El salmista está hablando del Dios creador del Antiguo Testamento. Y ahora los discípulos ven a un maestro que se levanta y le habla a lo indominable y lo domina. Díganme, con toda la tecnología que tenemos hoy, en el siglo XXI, ¿quién puede dominar un huracán, una tormenta? Lo que podemos hacer con la tecnología es más o menos saber cuándo podría haber un terremoto, cuándo podría dar una erupción, un volcán. Y aún así fallamos, pero no podemos controlar una tormenta. Y se levanta el Señor Jesús y les habla al viento y el mar, y estos se callan. ¡Qué ironía! Porque le hablaba a los que podían escucharlos, a los dominables, a los israelitas, y ellos no le obedecieron, pero aún las olas, el mar y el viento obedecían a su voz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? Y en la cristología marcana, o sea, la forma en que Marcos muestra a Cristo, no solamente es como el Mesías prometido, sino como el Hijo de Dios, ese que en el capítulo 1 se muestra escuchando la voz de su Padre Celestial. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos está mostrando a Jesús no solo como el Rey prometido, no solo como el Maestro, no solo como el milagrero, no era un milagrero, sino lo está mostrando como el Hijo de Dios, el Dios encarnado. No es un Dios, no es un hombre que se hizo Dios en el bautismo, no es un hombre que se hizo Dios al nacer, es Dios que se hizo hombre.
por amor a nosotros y habitó entre nosotros. Tres grandes cosas que producen tres grandes preguntas. Y hoy nos hacemos las mismas preguntas ante las grandes cosas. Gran tempestad, gran tribulación. ¿Dónde está Dios? ¿No te importa? Sí, la respuesta a esa pregunta es sí, le importamos al Señor, pero Él lo permite muchas veces. Él sigue en su trono. Segunda cosa grande, la gran calma, la grande bonanza que produce la pregunta del Señor hoy a nosotros. ¿Por qué están asustados? El susto no debe llevarlos a la paranoia, al estrés, a perder el sueño de tal manera que ya no tienen vida. A pesar de que sea una gran tormenta la que estén viviendo, debe haber un gran temor también, que entendamos que es el Dios que manda y hasta el viento y el mar le obedecen. Es el Dios que tiene el control de todo y de todos. Y podemos, en medio de la pregunta, ¿no te importa que perecemos?, responder, Señor, sí te importa, solo que tú tienes el control y tú permites que ocurra todo lo que está pasando y que usted pueda creer en Jesús, aquel Dios encarnado, que no solo vino a hacer milagros y a rescatar y a dar vida, sino la vida eterna, la vida en abundancia a través de la fe en Él. Vamos a orar y le invito a que usted lo haga también en casa, que cierre sus ojos. No le estoy diciendo que no se preocupe, que no ore por lo que está pasando, pero sí que piense que Dios está sentado en el trono, mientras usted está desesperado caminando por su casa, mientras usted y yo estamos desesperados sin saber qué hacer, el Señor tiene el control. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque como los discípulos de ese entonces, hoy tal vez nos preguntamos, Señor, ¿no te importa que perecemos? Pero gracias porque una vez más hoy nos dices que sí te importamos. Te importamos tanto, Padre de los cielos, que enviaste a tu Hijo unigénito por amor a nosotros, para que pagara el precio que nosotros debíamos pagar, para que viviera como nosotros no podíamos vivir y para que nos diera una seguridad absoluta de que esta vida no depende del tiempo en que vivimos en la tierra, de que nuestra vida tiene que ver mucho más con una eternidad que nos regalaste a través del triunfo de Jesús sobre la muerte. Y es así como podemos estar seguros de que nada nos puede separar de tu amor, ninguna tribulación, ninguna tormenta. Y que podamos estar seguros, Señor, ayúdanos a estar seguros, convencidos de que tú tienes el control y que tú controlas todo lo que ocurre y permites el mal, pero que estamos resguardados bajo tu voluntad, bajo tu abrigo, bajo tu abrazo. Tráenos paz, Señor, y te pedimos por nuestro país. Danos la confianza de saber que nuestra esperanza está en ti y no en los gobernantes. Y que podamos proclamar esa esperanza a los demás. Como lo cantábamos, Señor, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Que podamos pensar como Abraham, que somos extranjeros aquí, estamos de paso, que hay algo mayor, mucho más grande, donde poner nuestra esperanza. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.
siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo al mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo al mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo al mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después